El tercer título jurídico de imputación que surge de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia se denomina defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia. Y por defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, pues hay que entenderlo que más o menos se reconoce tradicionalmente como una falla del servicio, solo que ahora la llamamos o la llamaríamos falla del servicio judicial. Entonces, el artículo 69 de la Ley Estatutaria dice que fuera de los casos previstos en los artículos 66 y 68, o sea, donde no hay error judicial, donde no hay privación injusta de la libertad, quien haya sufrido un daño antijurídico a consecuencia de la función jurisdiccional tendrá derecho a obtener la consiguiente reparación. Haciendo un barrido, hay error jurisdiccional cuando ese daño se materializa a través de una providencia judicial. No puede cometer error jurisdiccional sino los funcionarios investidos de jurisdicción. No puede haber privación injusta de la libertad sino a través de los desarrollos que se ponen en funcionamiento en la justicia penal. Y desde luego también incorporados en una providencia que absuelve a la persona en los casos ya señalados por la jurisprudencia. Para todos los demás, entonces ya incorpora secretarios, escribientes, auxiliares de la justicia, todos aquellos que están envueltos en la actividad jurisdiccional. Y entonces suma el resto como residual para decir que allí, más que llamarlo fallas del servicio, se llama defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Algunos lo siguen llamando falla del servicio judicial. Nos parece que lo que es valioso en el análisis que estamos haciendo ahora es entender que en el nuevo sistema de la responsabilidad patrimonial, nuevo, bueno, ya es una constitución de más de 20 años que es nuevo, pero en el sistema vigente que trajo consigo la constitución del 91, incorpora el concepto de defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, desde luego para focalizar los debates de responsabilidad y reparación patrimonial con cargo al Estado colombiano. Cuando se presenta, por ejemplo, un extravío del expediente, o se extravió un depósito judicial, o se ordenó pagar a quien no debía pagarse el depósito judicial, cuando se presentan errores en la inscripción de una medida cautelar decretada por un juez, cuando hay mora judicial no justificada, ese retardo injustificado en el modelo de administración de justicia no está materializado en una providencia judicial, sino que son retardos. La desaparición de un vehículo en una actuación administrativa, cuando por ejemplo se toma una medida de secuestro, se aprende un vehículo ya en un proceso civil, ya en una misma incautación. Entonces cuando resulta que la providencia que cierra el debate, que pone fin a ordenar devolverlo, ordena restituirlo, resulta que el vehículo o la cosa que sea, cualquiera, no aparece o aparece deteriorada, aparece saqueada. Entonces surgen las obligaciones como el depósito. El Estado es depositario de bienes y si esos depósitos de bienes están inmersos en el escenario de una actuación jurisdiccional, pues todo ello se puede decir que son daños que se producen en el tráfico judicial. Se enmarcan en la teoría general de la falla del servicio, pero que están consolidados exclusivamente en el error jurisdiccional. Y ahí entonces habría que mirar muchas cosas. Se podría dar una responsabilidad objetiva, pues si no aparecen cosas que fueron incautadas o secuestradas, pues más allá de analizar si hubo una actuación negligente, anormal, retardada o no del servicio, simplemente hay que responder por las cosas. En otros escenarios es muy probable que se pueda considerar que se ajusta estos fenómenos a lo que suele llamarse falla del servicio judicial. Y para esos efectos habría que mirar entonces cómo se ven comprometidos los secuestres y los peritos, que algunos llegaron a pensar que eran personas que actuaban con independencia y que si un perito o un secuestre comete un error o una falla de esa naturaleza, su responsabilidad es independiente de la administración de justicia. Nos parece que todo ello enmarca dentro de lo que es funcionamiento del aparato jurisdiccional del Estado, porque el primero, de pronto, hay que mirar si esa persona fue designada por el juez.
Entonces, eso habría que mirarlo, porque como hoy el sistema procesal permite que las partes lleven sus propios dictámenes, entonces, pues obviamente que lo que un dictamen conlleve o no a un daño, pues ese dictamen que la parte aporta, pues no podría haberse envuelto en un defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, toda vez que no fue designado, porque pues habría que mirar estas personas que actúan como evaluadores o como secuestres, a veces como peritos, ya tanto peritos no. Lo que son evaluadores y los que son secuestres, esos fundamentalmente, y no puede ser de otra manera, son designados por la autoridad judicial. Y si al ser designados por la autoridad judicial incurren en conductas irregulares, anómalas, defectuosas, entonces están arrastrando lo que tanto hemos venido señalando, la imputación al Estado. ¿En qué medida es imputable al Estado una responsabilidad por el daño antijurídico que causa un secuestro, un secretario, un perito? Pues es imputable en la medida en que la ley 270 del año 96 define que hay responsabilidad patrimonial del Estado por esos fenómenos de daño antijurídico. Aquí lo que yo quiero decir para finalizar esta última grabación es tener muy presente que lo que tenemos a partir de ahora son fallo del servicio, riesgo excepcional, daño especial, privación injusta de la libertad, error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, y todos ellos son, en el fondo, títulos jurídicos de imputación. Y como títulos jurídicos de imputación, para lo que son útiles en el desenvolvimiento litigioso de los procesos de reparación, es para que sean lo que hace posible demandar del Estado una reparación patrimonial. Y como hemos señalado con ocasión de los actos terroristas, que el concepto de solidaridad es un concepto que no encaja para muchos, ¿no? Entonces hay que distinguir entre cuando el acto terrorista lo causa un tercero, a entender cuando el Estado es el que causa el daño. Si el Estado manipula explosivos, si el Estado manipula automotores, si el Estado conduce electricidad, si el Estado retiene reclusos, si el Estado somete a las personas a un entrenamiento militar como conscriptos, en fin, y si el Estado, en el desarrollo del aparato jurisdiccional, es el que hace que la dinámica genere daños, pues hemos de encontrar varios títulos de responsabilidad, objetiva o subjetiva, según se trate, ¿no? Pero lo que sigue quedando ahí como en el debate es por qué si el acto terrorista ni lo causa el Estado. No lo causa el Estado, pero ya hemos dicho, sí se genera por parte del Estado, en tanto, oiga bien, en tanto y únicamente, en tanto ese atentado terrorista, ya dijimos en las clases pasadas, tenga un destino específico, una destinación específica, un objetivo claramente identificable. Y si ese objetivo terrorista es claramente identificable, pues la conclusión a la que debemos llegar es que es imputable al Estado por ese fenómeno. Me parece que una buena consideración, si pensar un poco más allá se trata, es llegar a la conclusión de que más que hablar de solidaridad, hay que encuadrar la tesis en el riesgo excepcional o en el daño especial, porque el concepto de solidaridad que está tan de moda en estas épocas y que estamos viviendo con esta pandemia, etcétera, es un tema distinto, es un tema de generosidad, es un tema de fe para algunos, es un tema altruista, hasta que la solidaridad en la cual se fundan las decisiones en la jurisprudencia en materia de responsabilidad, es un fenómeno que se desprende de normas legales, en donde el Estado por disposiciones legales asumen responsabilidades, pero no por generosidad, cosa distinta. Esa es la diferencia entre la solidaridad social y la solidaridad jurídica. La solidaridad jurídica es la que ha generado otros debates que se pusieron de frente cuando hablamos de esas aclaraciones de voto con ese taller de la semana pasada. Gracias.